Ok, bendiciones, bendiciones. El maestro José Briceño directamente transmitiendo desde Yauco, Puerto Rico, Yauco, por la buena 1330 AM. Es una bendición transmitir este hermoso programa, Palabra de Iluminación. Estamos bendiciendo, traspasando fronteras, llegando lejos, pero lo que más sin mentir, porque la mentira es pecado, la mentira no procede de Dios, es las llamadas, el número de llamadas y de correos que me han enviado, agradeciendo más que todo al Padre, a Dios, por este programa. Mucha gente ha sido bendecida, hemos llegado a diferentes partes del mundo a través de esta programación por la buena 1330 AM Stereo desde Yauco, Puerto Rico. Okay. Estamos dando un tema o desarrollando un tema acerca de lo que es la sanidad, acerca de lo que es la sanidad en Cristo Jesús. Y la verdad es que ha sido una bendición. Nos toca ahora, hoy nos toca. Estamos hablando de razones por las cuales Dios no enferma. La enfermedad no viene de Dios. Es una maldición, es una opresión, es una atadura. Nada de lo que es maldición, opresión y atadura viene de parte de Dios. No es bíblico, no es escritural. En ninguna parte de las escrituras usted va a conseguir de que Dios es causante de la enfermedad. Ya dimos tres. Vamos a dar la cuarta causa por la cual Dios no enferma, no es causante de la enfermedad. Es que la sanidad, oiga bien esto, la sanidad está incluida en el pacto de regeneración como principio. Como maestro y estudioso de las escrituras, y lo digo con dolor esto, el ver cómo hay tantas ministros, no sé qué ministran, con respeto lo digo, más que todo para corrección, que están en nuestras congregaciones, en los púlpitos, y te dicen todo lo contrario, que Dios permite enfermedad, que la voluntad de Dios es que estés enfermo, que Dios permitió el cáncer a la hermana Petra para llevársela, y para ustedes contar, tomando el ejemplo de Job, no entendiendo que Job fue claro. Job entendió que nada de lo que vino fue de él. Dios se lo hizo entender. Equivocadamente habló. El caso de Pablo, el aguijón de Pablo, ya explicamos que no es una enfermedad. Y una persona que suba al púlpito y diga y exprese de que la enfermedad viene de Dios es porque no conoce la fuerza, el poder, la intensidad, lo que cubre eso de regeneración. Cuando hablamos de regeneración, es un término compuesto. Regeneración es llevarte al género original que tú estabas antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Adán se lo echó a perder a Dios, Cristo se lo compuso. Así, de sencillo. El estado nuestro como regenerados, haber aceptado el plan de salvación, ya en nosotros está la justicia, esa justicia que Adán perdió ya está, la vida que Adán perdió ya está, la autoridad que Adán perdió ya está, la posición que Adán perdió ya la tenemos. Somos sanos también, incluyendo esa sanidad absoluta que tenía Adán. Ya nosotros la tenemos, entendiendo que no estamos exentos de podernos enfermar, pero sí tenemos la sanidad como bendición, ni siquiera como promesa, como bendición, para venir en contra de toda esa maldición y rechazar por la palabra, por la fe, por las armas que se me dieron como guerreros, librar las batallas nuestras propias para poder salir a librar las batallas que el mundo tiene a través del poder del Espíritu Santo. Esa regeneración se dio por tres incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que es redención, remisión y propiciación. Redención, remisión y propiciación, entendiendo los tipos de redención que se dieron, que son agoraxes, absolutos y apolutrosis. Habría que explicar cada uno de ellos, no tenemos tiempo. Cuando estemos hablando de la justicia, en esta misma programación vamos a explicar todas esas cositas que se dieron en la cruz del Calvario. Lo que es remitir, es quitar de para poner en. Algo así, donde está la mano jugando los palotes. Lo remitieron a Aguadilla, lo remitieron a Aguadilla, o sea, de Yauco a Aguadilla significa que lo trasladaron de un sitio a otro. Eso es remitir, quitar de para poner él.
En el misterio del cambio, Dios quitó de nosotros y puso en Jesús todo lo que es maldición, incluyendo la enfermedad. Y eso se dio por propiciación, que la palabra propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde se derramaba la sangre, donde caía el aire de Dios y consumía. Propiciación es en el Antiguo Testamento es reconciliar a Dios con el pueblo por un año. En el Nuevo Testamento la regeneración, en la dispensación de la gracia, tiene una fuerza eterna. O sea que ya el hombre quedó reconciliado por Dios por la eternidad. El problema no tiene Dios con el hombre, lo tiene el hombre con Dios. Por eso dice que la iglesia recibió el ministerio de la reconciliación. Es de reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Dios no está enojado con el mundo. Por eso es que cuando un predicador sube al púlpito y empieza a hablar del Dios de terremoto, que Dios va a mandar huracanes, tsunami, que Dios va a mandar... Es más, estuve conversando con un ministro acá en Puerto Rico, donde muchos dijeron, perdone con mi respeto, soy venezolano, pero ahora estoy aquí en Puerto Rico, radicado, y estamos haciendo un trabajo en pro a Puerto Rico, a beneficio de Puerto Rico, bendecir esta gran nación, esta isla tan hermosa. Me dijo un ministro, maestro, aquí muchos dijeron en el púlpito que el huracán María venía de Dios, que Dios fue el que mandó el huracán ese. Tú sabes, ¿no? Por el pecado que hay en la isla. Perdónenme, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo que dice el texto. Ya Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, que el mundo decida tomar ese amor y entrar en el plan de salvación. Y esa es cuestión del mundo con Dios, no de Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo. Entonces, esos tres incidentes, redención, remisión y propiciación, trajeron la regeneración, que es un pacto. Eso está incluido dentro de un pacto. El pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová y el Verbo y el Espíritu Santo. Mire, presta atención que vamos a entrar en la eternidad pasada. Vamos a entrar en la eternidad pasada. El pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová y el Verbo y el Espíritu Santo. El plan de Dios con respecto a la salvación de los hombres tuvo la naturaleza de pacto. Pablo nos dice que estuvo oculto por los siglos en la mente divina, ya que existía antes de la fundación del mundo. Cristo habla de promesas hechas antes de su venida. Es decir, vino al mundo para llevar a cabo la misión que había recibido del Padre, para darle cumplimiento a esas promesas. El paralelismo que se hace entre Adán y Cristo es asimismo prueba de lo que estamos tratando. Como Adán fue cabeza y representante de su posteridad, así Cristo es cabeza y representante de su pueblo. Y como Dios entró en pacto con Adán, de igual forma entró en pacto con Cristo. Esto es expuesto, esto aparece registrado en los textos sagrados, en Romanos, el capítulo 5, versos 12 al 21. Y esto indica o te da como la idea fundamental de todos los tratos de Dios con los hombres. Vamos a ver. El texto dice, cito, el apóstol Pablo escribe, y dice el texto, cito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay inculpas de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más por la gracia del don de Dios, por la gracia de un hombre. Este es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que
O sea, por lo que les acabo de decir, por lo que les vengo diciendo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que este es Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, este es Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Cristo, alabado sea Dios, los muchos serán constituidos justos. Esto tendría que meterme como un poquito más a explicar esto, porque, wow, maestro, ¿qué usted me está hablando acá? Yo entiendo el lenguaje de Pablo, porque tengo un libro escrito acerca de lo que es la fuerza de la justicia y estudié todo lo que es justicia divina. El texto dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Óigase esto, cuando una persona asigna una obra, que es lo que acabamos nosotros de ver en el texto que acabamos de leer, presentar, cuando una persona asigna una obra estipulada a otra con la promesa de una recompensa en base del cumplimiento de aquella obra, hay un pacto. Hay un pacto. Nada puede ser más claro, pues todo esto es así en relación con el Padre, el Hijo. El Padre le encomendó al Hijo una obra, lo envió al mundo para que la llevase o para que la llevara a cabo y le prometió una gran recompensa cuando la obra quedara cumplida. Esta es la constante descripción de las Escrituras. Por ello tenemos las partes esenciales de un pacto como lo son. ¿Cuáles son las partes esenciales de un pacto? Si no están estas tres cosas, pues no es pacto. El hecho de que esto exista entre el convenio que hubo entre el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, el hecho de que estos tres términos aparezcan es porque esto es un pacto. ¿Cuáles son? 1, la promesa. 2, la condición. Y 3, los pactantes. Estamos los pactantes. Yo te prometo esto, pero la condición. ¿Cuáles son esos tres aspectos? La promesa, 1, la condición y 3, los pactantes. Si hay un pactante y una condición, pero no hay promesa, ya no es pacto. Si están los pactantes y hay una promesa, pero no hay condición, ya no hay pacto. Pero si hay condición y promesa y no hay pactantes, pues no hay pacto. Tienen que estar los tres: promesa, condición y los pactantes. Debemos entender la regeneración del hombre considerada como un pacto. El pacto de regeneración en el cual entraron las personas de la deidad en la eternidad antes de ser establecidos el tiempo, y en el cual cada uno asumió esa parte del gran plan de regeneración, la cual es su porción presente como se revela en la palabra de Dios. En este pacto, en su prognosis, esa palabra prognosis es un término en griego que significa el eterno presente de Dios. En este pacto, en su prognosis, el Padre da al Hijo. Oído, el Padre da al Hijo. El Hijo se da a sí mismo, sin manchas, al Padre como un sacrificio eficaz, y el Espíritu Santo administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé, yo me estoy gozando acá. Vuelvo a repetir. Si alguien entendiera esto, ya no sube al púlpito diciendo que Dios permite enfermedad. Ya no sube al púlpito diciendo que Dios prueba con enfermedad. Ya no sube al púlpito a decir que Dios mandó un cáncer para que la hermana Petra se muriera porque se la quería llevar. No va a hacer esto porque, oye, ¿cómo yo voy a cometer esa locura de subirme a un púlpito y decir estas cosas? Yo creo que voy a tener que estudiar un poquito más, porque yo estoy lleno de tradición. Esto es una aberración, esto es una herejía, es una apostasía, es una blasfemia en contra de la verdad del reino. El decir que Dios permite enfermedad cuando la sanidad está incluida en un pacto. No entendemos la seriedad del pacto. Vuelvo a repetir. En este pacto, en su prognosis, el Padre da al Hijo. El Hijo se da a sí mismo sin manchas al Padre como un sacrificio eficaz. Y el Espíritu Santo administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. Esto lo declaran
lo declaran los apóstoles Pablo y Pedro en sus respectivas cartas, y también lo describe el escritor de la carta a los hebreos. Vamos a ver Pablo escribiéndole a Tito. Eso está en Tito 1:2. ¿Qué dice? Cito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Wow, me gusta esta introducción, porque hay ahorita apóstoles que no les gusta que le digan siervo. Hay un apóstol que le diga, dice que es apóstol, le di la mano y le digo siervo, no me llame siervo, yo soy apóstol. Siervo es un animal, perdón. Siervo con C de animal y de C con S de servicio. Yo te estoy hablando que tú eres un servidor. Perdóname. Y Pablo puso por delante el servicio que el apostolado. No se le fue el ministerio a la cabeza como a muchos por allí. Pero eso es otro tema, nos tocamos después. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pero Primera Pedro, el apóstol Pedro, el pensamiento de Dios dice en Primera de Pedro 1, el verso 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría sobre ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero el escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Del qué? Del pacto eterno. ¿De qué pacto está hablando? El pacto de la regeneración. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Presta atención. Primero, al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto. Él se ofreció. Acuérdense que estamos hablando de la eternidad pasada, no la eternidad presente, ni la eternidad futura. La eternidad pasada estaba Jehová Dios, estaba el Verbo y estaba el Espíritu Santo. No estaba el Padre, no estaba el Hijo todavía. Nadie puede ser padre si no es hijo, si no tiene un hijo. Así de sencillo. Entonces, estaba Jehová Dios, el gran yo soy, el Elohim, el Ayat, el eterno presente de Dios. Estaba Jehová Dios. Estaba el Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y estaba el Espíritu Santo, estaban los tres. Entonces, en cuanto al Verbo y a Dios, que es donde hubo la condición, y el Espíritu Santo, el que hizo registro de las cosas, al Verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto. Él se ofreció. Si analizamos, ¿dónde dice esto, maestro? Vamos a analizar las Escrituras. La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio, se lee para estudiarla. Si analizamos Isaías, el capítulo 8, verso 8 al capítulo 6, capítulo 6, verso 8 al 9, podemos notar la disponibilidad del Verbo en una forma voluntaria. Y digo del Verbo porque se cree que en Isaías, el capítulo 6, verso 8, se cumple una ley de doble referencia, principio de hermenéutica, ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando en un aspecto personal del profeta Isaías, sino que también se hace referencia al Verbo en cuanto a la gran comisión. Cito, ¿dónde está eso, maestro? Isaías, el capítulo 6, verso 8 dice, cito:
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oiga el plural. Oiga el plural, por nosotros. Jehová Dios, Verbo, Espíritu Santo, viendo la condición del hombre caído en Adán. Dios dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, que es el Verbo, ley de doble referencia, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Podemos observar según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divinidad o que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. O sea, no fue que Dios le dio órdenes al Verbo, sino que el Jehová Dios hizo una pregunta en relación a los tres, incluyendo a los tres. Ahora quién va a ir por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo se ofrece. No fue que Jehová le dio mandamientos al Verbo para que fuera, ni órdenes para que fuera, sino que él se ofrece. Después que se ofrece es que vienen las demandas, que más adelante vamos a entrar en ello. Vuelvo a repetir, podemos observar según el término anda, el cual está en el comienzo del verbo 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. El verdadero llamamiento es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. En Isaías 6, el verso 1 al 8, se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama, óigase, Dios exclama, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde el Verbo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Responde quién? El Verbo. ¿Quién soy yo? Por eso David dijo, ¿quién es el hombre para que Dios haga memoria del hombre? El que escribe el texto sagrado dice que Dios no socorrió a los ángeles que cayeron. Pero nosotros sí nos socorre. Pregunta, ¿quién irá por nosotros? Yo no voy a hablar de un Dios preocupado, porque no se preocupa por nada, Él es Dios. Pero sí voy a hablar de un Dios interesado, de un hombre que cayó. Y dice, ¿y ahora a quién enviamos? Y el Verbo se ofrece. Mire lo que valimos nosotros. Por eso es que cuando usted lee las tres parábolas, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola del talento perdido, ahí está incluida el conjunto de la deidad en la restauración del hombre. Porque el padre que espera al hijo en la parábola es Jehová Dios. El buen pastor que busca la oveja perdida, dejando 99, representa a Jesús. Pero la mujer que enciende la lámpara para buscar la moneda representa al Espíritu Santo. Más adelante voy a explicar eso. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del Verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Según los escritos de Juan,
Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Dice el Juan, el capítulo 10, versos del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, al Verbo, para venir en la condición de Verbo y hacerse carne, y que nazca la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Theanthropos, término compuesto, Dios hombre. Se le dieron condiciones para venir. Cuando entremos en las condiciones, usted se va a dar cuenta, wow, aquí está la humillación. Esto no es cuestión de que el Verbo Jehová lo agarró y lo puso en el portal del cielo, le dio un empujón y cayó aquí abajo en la tierra. No, Jehová habló con el Verbo y le dijo, mira, tú te ofreciste. Yo solo estoy preguntando a quién enviaré y quién era por nosotros. Tú dices que te envíe a ti. O sea, yo no tengo problema con enviarte. Pero yo quiero que nos sentemos y hablemos. Aquí los tres. Yo como Jehová Dios, tú como Verbo y el Espíritu Santo va a estar aquí presente, formando parte de este pacto y aún haciendo registro de las cosas para después irla presentando a los diferentes profetas para que den anuncio de estas cosas antes que sucedan. Pero hay condiciones para que vayas a la tierra. Condiciones que te las tengo que dar porque si no te las doy acá en el cielo, cuando llegue en la tierra, que seas hombre, que estés dentro de un hombre, que estés en la humanidad de un hombre, donde va a tener hambre, sed, necesidades fisiológicas, dolor, traición, va a soportar la tiranía, la traición. ¿Qué no puedes pasar como hombre? Después no me vengas a decir, pero Jehová, tú no me dijiste que esto era así. Tú no me lo dijiste, Jehová. Por eso quiero sentarte acá. Después que tú y yo hablemos acerca de todo lo que te voy a decir, que está aquí registrado, no me va a dar tiempo de entrar ahorita a hablar de todas las cosas que se le dijeron al Verbo en el cielo antes de venir, pero que están escritas en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros leemos Biblia y no estudiamos. Yo te se va a dar cuenta. Espérate. O esto es un cuento bien contado. O esto es una historieta de Hollywood. Una película, una historia de Walt Disney Productions. O esto es una falacia. O esto yo no lo he entendido todavía. Yo esto no lo he entendido. Porque no puede ser. No puede ser. Que el verbo haya pasado por todas estas cosas cuando anteriormente se le anunció por dónde él iba a pasar. Te vuelves a preguntar quién soy yo. Y volvemos a crear conciencia de que todo esto, la humillación del Verbo que está declarado en Filipenses, que le vamos a dar a nuestro próximo programa, porque Filipenses te presenta la humillación del Verbo y después te presenta la humillación de Jesús. Si el Verbo no se humilla, no nace la figura de el Theanthropos, del Dios hombre. Pero si el Dios hombre no se humilla, no se pierde la humillación del Verbo.
Filipenses presenta dos humillaciones, la humillación del verbo y la humillación de Jesús. Eso te lo vamos a dar en nuestro próximo programa. Después que nosotros analicemos esto, tú vas a decir, wow, ¿quién es el hombre para que Dios haya hecho esto? Nuestro próximo programa, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. De la enseñanza.